tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a este su programa Entrevistas, este que es el programa número 2 de la quinta temporada. Saludamos como es nuestra costumbre. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook Live, de YouTube y de Twitter. Síganos por ahí en Facebook, estamos como @Omar Entrevistas. En YouTube estamos como youtube.com/C/entrevistas Omar. Y recuerden que estamos también en Spotify, donde pueden encontrar las ya más de 40 entrevistas que tenemos en estas 4 temporadas y un programa. El programa pasado tuvimos, si recordarán, al fotógrafo Fernando Aceves, fotógrafo sobre todo de rock y de jazz, pero también de otros géneros. Recordarles que este es un programa primero que nada, para pasarla bien, para pasar un buen rato, conocer a nuestros invitados, algunos aspectos no tan conocidos de ellos, aprender de lo que nos vienen a platicar y por qué no reflexionar en torno a ello. Y bueno, escríbanos, mándenos sus comentarios, preguntas, saludos, recomendaciones. La idea, como siempre, es, además de tener una conversación con nuestro invitado, tenerla también con ustedes. Así es que aquí estaremos dando salida a sus comentarios, preguntas, saludos y lo que quieran enviarnos. Y bueno, tenemos un programa por demás especial el día de hoy. Tenemos un invitadazo de lujo, ni más ni menos que una persona que dirigió por 15 años la Orquesta Sinfónica Nacional, lleva 16 años dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Minería, y bueno, actualmente es director de la Orquesta Filarmónica de Luisiana, de la Orquesta Sinfónica de Carolina del Norte y de la Orquesta Juvenil de las Américas. Y bueno, quiero dar la más cordial bienvenida al maestro Carlos Miguel Prieto, que por acá lo tenemos. Maestro, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Gracias Buenas. por la entrevista. No, gracias a usted, de verdad que muchas gracias. Sabemos que está pues muy ocupado. Ahorita nos va a platicar un poquito en lo que está y algunos otros aspectos. Y bueno, quería empezar preguntándole por esta temporada de verano, que estamos en plena temporada. Faltan, bueno, ya pocos programas. ¿Y cuál es su corte de caja después de estos conciertos? Después, bueno, de esta temporada que ha sido por demás sui generis y especial, ¿no? Platíquenos un poquito. Sí, yo en el mes de junio me armaron todo un plan de entrevistas Ajá. en las cuales dije en todas que iba a ser la temporada más exitosa y la más memorable y además la más ambiciosa que hemos hecho. Ujú. O sea, el corte de caja, como tú dices, hasta ahora ha sido que me he quedado corto. Primero porque multiplicamos de manera increíble el número de abonados. Ujú. También la asistencia, olvídate de si tomamos en cuenta el hecho de la pandemia, o sea, la asistencia comparada con cualquier otro parámetro de otros años, pues ha sido sorprendente e incluso cuando parece que hay lugares vacíos en la sala, ya no hay boletos. Ok. O sea que esto es porque está básicamente vendida toda la sala por abono o casi toda la sala por abono. Ok. Y de las 3 semanas que nos quedan, pues quedan contados boletos. Bueno, eso es suponiendo que el éxito de la temporada lo tengamos que medir en asistencia, que es un parámetro quizá engañoso y no muy justo, pero artísticamente para mí ha sido algo absolutamente increíble. Sí. O sea, la orquesta está tocando a gran nivel y sobre todo con una motivación espectacular. Hemos hecho programas muy ambiciosos, o sea, nunca habíamos Sí, tres sinfonías en un fin de semana y ahora hicimos 6 exacto. Sinfonías de Beethoven, ¿no? sinfonías de Beethoven. Entonces, por donde la veas, la dificultad en los programas, ¿no? Empezar con un programa súper ambicioso, con Iberia de Debussy, que es Ujú. dificilísimo, con la Sinfonía Fantástica de Berlioz, en fin, la Sinfonía 5 de Mahler, que salió espectacular, Sí. la Semana de las 6 sinfonías, en donde rompimos todas las ideas que nos decían que si tocábamos en miércoles y jueves no iba a ir nadie, o miércoles y viernes porque no son los días Cierto. normales, y hubo muchísima gente.
Y bueno, la semana pasada, que fue memorable con esta obra tan importante de nuestro repertorio mexicano, que es La Noche de los Mayas, que fue sensación. En fin, te podría decir más cosas. Hicimos 2 grabaciones. Ayer terminamos de grabar el concierto de Ricardo Castro con Jorge Federico Osorio. La semana pasada grabamos el concierto de Ponce. Ambos conciertos tuvimos que trabajar mucho pues para mejorarlos en muchos sentidos. O sea, creo que ha sido fabuloso y hemos sorteado lo que inicialmente fue un par de semanas difíciles en cuanto a contagios de miembros de la orquesta, pero pues ya estamos completos e incluso durante esas semanas pues logramos sortear muy bien esto. ¿Y por qué? Pues porque la Academia del Palacio de Minería, la organización, es una organización moderna que es pequeña y que es ágil, pero que también toma en cuenta la ciencia, cosa que no se ha tomado en cuenta en instituciones gubernamentales artísticas. O sea, no creen en las pruebas. Entonces, ¿qué pasa cuando no creen en las pruebas? Pues se tienen que cancelar funciones de ópera y se tienen que hacer cosas así porque o creen que es demasiado caro, pero es muchísimo más caro cancelar algo, ¿no? Entonces, la realidad es que creo que Minería ha hecho muy, muy bien las cosas y no critico a otras instituciones, solamente digo que la ciencia funciona y suponer que la ciencia es complicada o cara cuando en realidad es sencilla y mucho más barata que ignorarla. Entonces yo creo que estamos sentando una manera de trabajar increíblemente productiva. No hemos tenido no solo que cancelar ni un solo ensayo, no hemos tenido que acortar ningún ensayo y hemos utilizado, creo que de manera muy, muy efectiva, eso que es tan especial, que es la motivación de los músicos. Y la motivación de los músicos después de un par de años tan difíciles, en donde estuvimos trabajando virtualmente y como sea, pero en este momento el regreso con el público ha sido de lo más emotivo. Sí, claro. Solo por ahí creo que un solista se enfermó, ¿no? El solista Y se justamente nos enfermó Agustín Hadelich, que es un Exacto. queridísimo amigo y solista, pero pues también ahí te digo que cuando las organizaciones son ágiles y no son burocráticas, se logran cosas. Logramos traer un violinista de Viena, avisándole ese mismo día. Exacto. Y como nosotros no tenemos trámites engorrosos de visas y de cosas así, trámites innecesarios también. Entonces pudimos traerlo de la noche a la mañana Tal y cual, ¿verdad? electrizó al público. O sea, fue Tocando el concierto para violín de Brahms, ¿no? Sí, impresionante que justo unos días antes lo habían anunciado, ¿no? O sea, nos enteramos un día y al día siguiente por la noche estaba viajando y nada más nos pidió, o sea, es un superestrella del violín quien vino, además amigo personal, y pues en la orquesta no se la creían cuando les dije que Agustín tenía COVID. Pues la reacción inicial evidente fue pues qué decepción, pero cuando les dije que habíamos conseguido a Julian Racklin, pues eso fue como cómo le hicieron y qué maravilla. Entonces él llegó a los 2 días y en un ensayo hicimos un Brahms absolutamente memorable y tocó un bis que puso al público. Sí, cierto. Ahí estuvimos, ahí estuvimos. Oiga, y bueno, lo que decía ahorita, lo que falta, ¿no? Faltan 2 programas, por demás interesantes, ni más ni menos que 2 sinfonías de Beethoven con un concierto para piano de Mozart, ¿no? El que viene. Y además un concierto muy especial, porque es el concierto número 25, es uno de los conciertos de gran madurez de Mozart. O sea, irónicamente que la madurez de Mozart se dé ¿cómo se llama? A una edad tan temprana, pues la madurez de Mozart es impresionante y este es uno de los grandes, grandes conciertos. Y 2 sinfonías de Beethoven y luego un programa bastante ecléctico, ¿no? El último antes de la gala.
Sí, sí, el último antes de la gala es es la presentación del disco que grabamos con Pacho Flores. Con Pacho Flores, ni más ni Y, menos. y aparte de ser eso algo súper, súper espectacular, vamos a hacer la Sinfonía número 10 de Shostakovich. O sea, Ujú. el objetivo de la temporada es maximizar la experiencia para el público y por eso son algunos programas largos y por eso son algunos programas, pues, como inusuales. Entonces, aquí hay una sinfonía de Shostakovich que normalmente se tocaría en la segunda parte. En Ujú. este momento se va a tocar en la primera parte y después en la segunda parte, vamos a hacer un concierto que es una comisión de la orquesta de Daniel Freiberg, un concierto para trompeta y orquesta, y después con Pacho Flores y Leo Rondón, que es un cuatrista. Para los que no sepan lo que es el cuatro, que no hay ningún problema en no saberlo, el cuatro es un instrumento, es como una guitarra que en Venezuela y En también en Cuba, Colombia, creo, ¿no? no sé si Cuba O en lo Cuba llama. es el 3 más bien, creo, ¿verdad? Pues sí, aquí en México el instrumento que puede llamarse similar sería la jarana, Mm. que forma parte de la música bueno, Veracruz y en el sur del país. Pero bueno, es un instrumento hermano de la guitarra y que tiene una función tanto armónica como rítmica. Yo diría Mm. que en la música venezolana la función rítmica es todavía mayor y eso es espectacular. Sí. Y como decía usted, bueno, y se cierra con ni más ni menos que con el concierto para violín de Beethoven y con Sí. la novena de Beethoven, ¿no? Ni Y más. o sea, la semana esta que está empezando, vamos a hacer las sinfonías 8 y 7 de Beethoven con el concierto 25 de Mozart. Y la otra es la que estábamos comentando. Y la última es la gala que tiene la novena, que es la única que nos falta después de las 8 primeras, con el concierto de violín de Beethoven, con un solista espectacular. Muy curioso porque a veces uno piensa que por ejemplo, la Noche de los Mayas, que hemos hecho mucho pues, por todos lados, nunca se había presentado, o por lo menos hace décadas que no se había presentado con minería en temporada. Fíjese. Y el Huapango que dimos de BIS, Ajá. nunca había sido parte de un programa Puf. formal de temporada. Había sido parte Bien. de nuestros conciertos mexicanos. Entonces, digo esto como para dar un ejemplo de cómo cuando uno quiere evitar los caballitos de batalla, los acabas evitando durante mucho tiempo y no programando, ¿no? Sí, claro. Mm. No, y como dice, han sido conciertos largos, Sí, que escuchaba por ahí en una entrevista que a veces usted dudaba un poco, ¿no? Pero que ajá, el público ha sí. funcionado y ha reaccionado muy bien, ¿no? O sea, la misma apuesta loca de las tres sinfonías de Ujú. Beethoven, que fue el primer programa 1, 6 y 3 y el segundo programa 2, 4 y 5. Sobre todo el programa más largo era el 1, 6 y 3 y más difícil para la orquesta porque las 6 y la 3 son sinfonías largas y Ujú. intelectualmente muy difíciles. Eh, el público lo aguantó de maravilla, o sea, pero de maravilla. Incluso nos pidieron bis, o sea, después de tocar tres sinfonías, ¿no? Entonces, o sea, eso te habla de que el público está recibiendo esto con mucho júbilo. Yo no sé si este tipo de locura de hacer tanta cosa y de programas tan largos va a durar siempre, no creo, pero por ahora como que estamos viviendo un reencuentro súper emotivo con el público y súper emotivo entre los mismos miembros de la orquesta, que a pesar de lo largo o difíciles que pueden ser algunos programas o el hecho de grabarlos, Ujú. la orquesta ha respondido con una enormísima motivación, ¿no? Lo que el Claro. público no ve, pues es lo que quiere decir ensayar 7 horas en un día o grabar durante 7 horas en un día, como fue ayer,
Y, y, eh, y lo que quiere decir eso en cuanto a veces desgaste emocional, pero es Sí. impresionante, de veras, impresionante la respuesta de la gente, de los músicos. Están ahí al pie del cañón y estamos haciendo toma tras toma de las grabaciones hasta que salga bien. Como lo hicimos en el caso del disco de Pacho Flores, que se la semana próxima. No puedo creer de la emoción que quiere decir eso, porque se va a presentar en México un disco grabado para Deutsche Grammophon con un elenco de conciertos espectacular y con una orquesta pues que hizo ebullición ahí durante una semana en 2019. Claro, pues hay de verdad que estar atentos a lo que viene, cosas bien interesantes para cerrar esta temporada. Y bueno, yo le quería preguntar justo eso, ¿cómo es su fin de semana de previo a un concierto, empezando desde el viernes? Porque sé que es Ajá. complicado, cómo lo maneja y cómo es, además, obviamente, con los ensayos y con 2 conciertos. Sí, es que como no tengo, o sea, digo, lo que voy a decir podría parecer como presuntuoso, pero no lo pretendo así. O sea, no, o sea, disfruto muchísimo los ensayos y los conciertos, pero muchísimo. Ujú. Y para mí el hecho de que un fin de semana tenga 3 conciertos no me da así como eh, Agobio. agobio, sino todo lo contrario, sino como una increíble ilusión. Llego a los conciertos, o sea, la semana pasada tuve un concierto con Chicago Symphony Sí, el es lo que viernes por la supe. noche y llegué a un En ensayo, el Festival Ravinia, ¿no? sí, y llegué a un ensayo, o sea, tomé el tecolote y llegué a un ensayo a las 9 más, creo que nos vimos en ese Ahí ensayo. nos vimos, Y, exactamente. y pues, o sea, no llego ni cansado ni desmotivado, sino todo lo contrario. Eso sí, después comiendo, porque comí solo, me quedé dormido comiendo. O sea, ahí es donde notas un poquito el desgaste a veces Sí, cuando claro. llegas a tu casa Gracias. y estás un poquito Más cansado, relajado, ¿no? pero no, es impresionante porque también, o sea, cómo no compartir con el público pues lo difícil que han sido estos últimos años, ¿no? Sí, O sea, claro. para algunos de nosotros, yo tuve la fortuna de poder empezar a trabajar muy pronto, gracias a que estuve en algunos sitios en donde ya se empezó a hacer cosas, pero aquí en México las orquestas estuvieron básicamente un año, pues casi un año y medio sin Sí, trabajar, ¿no? Y eso es terrible para lo que significa para el estado de ánimo de un músico, claro. que pues estamos, digamos, diseñados, si tú quieres, para estar juntos, ¿no? Programados. Y programados para vernos las caras y para ensayar y es curioso porque muchas veces las mismas personas que pudieran quejarse en el pasado de tener demasiada carga de trabajo, pues son las primeras que te decían, cómo extraño eso y no me voy a volver a quejar en mi vida, ¿no? De tener demasiado Se trabajo. valora, ¿no? Se valoran muchas Yo cosas, ¿no? creo que el, Después el- de el trabajo es una cosa muy importante para el ser humano. Lo que, o sea, evidentemente no voy a decir que sea más importante que ninguna otra cosa, sobre todo cuestiones como la familia, la claro, salud y la convivencia con los demás, pero el trabajo es súper importante, no solo por cuestiones económicas, sino por cuestiones psicológicas y de claro. motivación. O sea, yo le digo, a mis hijos que lo más importante es que trabajen en la motivación, o sea, Mm, que le busquen el lado motivante a cuestiones que pudieran darles mucha flojera, como el colegio. claro. Yo sé que es difícil que te motives por un examen de física, ¿no? Pero Pero hay se puede. puedes. Claro, claro. Oye, para los que no saben, y por eso le preguntaba un poquito del fin de semana, de cuando hay conciertos, no sé, los viernes, me imagino que trata de dormirse temprano, porque los ensayos son el sábado temprano, ¿no? Sí, salvo 2 semanas,
que son este fin de semana, no hay ensayos, sino hay un concierto familiar. Ah, cierto, Y, o sea, también hay que decir que este concierto familiar cierto. fue el que más público hemos tenido de la historia. O sea, Ok, nunca habíamos tenido tanta gente. Y entonces esos 2 fines de semana, que son este y uno que ya pasó, este que ajá, ven julio 30 ujú, y el 13 de agosto, que es este sábado, exacto. pues ahí hay que despertarse para un concierto, Ahí es ¿no? para concierto. Pero, o sea, te repito, si no es difícil para mí el viernes por la noche o el sábado por la noche, no, nada, al revés. Tengo una ilusión enorme por el ensayo de mañana. Mañana vamos a ensayar 2 sinfonías de Beethoven y un concierto de piano de Mozart. Entonces, o sea, es difícil explicar para quien no puede participar en este tipo de cosas, o sea, de entender cómo son los ensayos, cómo es Ujú, trabajo con orquesta. Es difícil explicar todo lo que significa estar ahí tocando con compañeras, con compañeros, con amigos y con desconocidos, una sinfonía de Beethoven. O sea, es un privilegio gigantesco que yo creo que ese es el que justifica pues que los jóvenes pasen y que los no tan jóvenes también pasen tantísimas horas estudiando, ¿no? claro, claro. O sea, Y bueno, para el público es importante que sepan que cuando ven una orquesta, sumar el número de horas que hay ahí colectivas de trabajo, eh, independientemente de las que están, de las horas de trabajo en equipo, que esas son ujú, necesariamente limitadas, pero antes hay una cantidad de trabajo y no conozco yo muchos cuestiones, quizá algunas obras de teatro, ¿no? Es cuando uno ve ujú, una obra de Shakespeare o algo así, en donde se conjunten tantas horas de trabajo de tantas personas claro. en un escenario. Sí, totalmente. Pues muy bien, entonces este fin de semana hay concierto familiar. ¿A qué hora es? El concierto familiar es a las 10 de la mañana, A las 10. sí, y es, es en la sala Nesa a las 10 y todos los conciertos son, o sea, ahora vienen unas semanas extrañas porque no hay concierto el viernes por la noche, pero hay concierto el sábado por la mañana a las 10 y debo decir Exacto. que es tan accesible para adultos como para niños, o sea, el programa Sí, está variado para así y diseñado así. Y el sábado en nuestro horario, horario habitual. el de las 8 de la noche, y el domingo a mediodía. Y después la otra semana, que es la presentación del disco de Pacho, es el viernes. Ah, es el Que viernes. sí, o sea, es que en realidad se toca el mismo concierto 3 veces, pero Ok, la presentación del disco oficialmente es el 19 de agosto. ¿Y ok, en qué sentido es diferente ese día que otros? Es que ese día se va a, a mostrar un video que hizo, eh, que hicieron Bernardo Arcos, o sea, que está, y Lorena Alcaraz, que está espectacular, que es el video del proceso de la grabación y todo el de las proceso. entrevistas. Y entonces hay ahí entrevistas que están bien hechas con Wow, ok. Arturo Márquez, con Paquito de Rivera, con Daniel Freiberg, con también, incluso consiguieron hacer una entrevista virtual con Efraín Osher, y claro, con Pacho Flores, y después también video del proceso de grabación, que también tiene siempre cosas interesantes y chistosas, etcétera. Eso se va a mostrar el viernes y queremos atraer el viernes, que es un día que no es tan común para Ujú, nosotros. Queremos ahí atraer y vamos a hacer una campaña especial durante estos días que quedan para atraer a jóvenes metaleros que toquen trompeta, ok, trombón y corno y que siguen a Pacho, que claro, los hay muchísimos. ok. Eh, Y luego viene la novena y el violín, que sí, son 4 conciertos. sí, es que lo que nos sucede todos los años es que, bueno, los años que hemos hecho 2 galas, se venden rapidísimo Ajá, y tenemos siempre pues la situación tan difícil de pues, no poder darle gusto al público
con más funciones. Entonces, este año de entrada son 4, jueves, viernes, sábado y domingo, Uf, y que son 25, 26, 27 y 28. ni más ni Entonces, menos, con broche de oro. ya hemos hecho esto de hacer 4, pero había sido, un año hicimos la novena de gala, hicimos viernes, sábado y domingo estaban programadas, y agregamos un domingo por la tarde. Ok. Memorable eso, porque o sea, sí fue la verdad la locura, pero también, también logramos sobrevivir eso. Pues mucho éxito, sé que va a ser muy exitoso esto que viene. Por ahí trataremos de estar en alguno de estos. Y yo quería platicar de algunos otros temas. Traigo Sí, muchos, pero vamos a platicar algunos. Y uno de ellos justamente es la Orquesta Sinfónica de Minería, que yo sé que toda orquesta pues tiene algo especial, tiene su sí, personalidad, tiene algunas características interesantes, pero entiendo que la Orquesta de Minería pues sí es especial, ¿no? Y entiendo que desde su concepción, por allá en el sí, siglo XVIII, con la ajá, Escuela de Minas, que por sí, ahí patrocinaba orquestas y más sí. recientemente en 1978, cuando ya se conforma pues de manera pues ya oficial, pues entiendo que tiene cosas interesantes, ¿no? Como la cuestión que está conformada, bueno, se inició con los ingenieros de la UNAM, Hiciste además tu de tarea, ¿eh? Impresionante. O sea, estás diciendo cosas que yo no sé, o sea, yo hice lo de los ingenieros y todo eso, pero lo que no sabía es de lo del siglo XVIII, ahora sí ya. Sí, la Escuela de Minas patrocinaba Sí, por ahí ok, orquestas. sí, Y bueno, como le decía recientemente, que se conformó en 1978 con los ingenieros, además de que se conforma con elementos de otras orquestas y que tocan el verano, ¿no? Cuando otras orquestas están descansando. Platíquenos un poquito de sí. todo esto de la orquesta. Todo eso es absolutamente cierto. O sea, hay que decir que la orquesta tiene casi ya 45 años, o el año próximo es el 45 aniversario, y que ha tenido pues directores de mucha importancia en México, Jorge Velasco, el Ujú, maestro Luis Herrera de la Fuente, en fin. Y estos 45 años, esto que estás aquí mostrando es ujú. muy relevante porque lo de la izquierda es el Palacio de Minería y lo que está enfrente, o sea, bueno, espera, a ver si lo entiendo bien. Sí, Sí, no, es la misma vista, ¿no? no, no, no. Sí, ¿No? es la primera que estaba en la calle de Guatemala y ya luego es el Correcto, Palacio de Minería. correcto. Entonces el Ujú, Palacio es el de la derecha, el que hoy es exacto, conocido porque, entre otras cosas, también es el que tiene la Feria del Libro. Eh, exacto. pero ese palacio, ese edificio tan majestuoso, era antes la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ujú, Entonces, para los que se acuerdan, pues antes de que se hiciera ciudad universitaria, pues aquí era la Facultad de Ingeniería, y para muchos de los fundadores de la orquesta, pues esta era su alma mater. ujú, Este grupo de ingenieros melómanos eh, es este grupo fundó la orquesta por su melomanía, ¿no? ujú. Entonces, ahí estoy hablando de gente pues muy valiosa que estuvo ahí, como Saturnino Suárez, Que aquí el ingeniero tenemos Jiménez Jiménez Espriu, Espriu, ¿no? sí, entre otros, ¿no? Porque también después lo, eh, Javier fue uno de los primeros presidentes, sino quizá incluso posiblemente el primero, y Creo que fue el primero, sí. una Creo que fue el disculpa si primero. me equivoco, o sí. Y después también estuvo, creo que Víctor Mabú, eh, Gerardo Suárez, que es hijo de Saturnino Suárez, que fue uno de Ujú, de los fundadores, Carlos de la Mora, Carlos de la Mora antes que Gerardo Suárez. O sea, ujú. Carlos de la Mora fue quien me reclutó a mí Ok. y que hicimos muy buena mancuerna. En realidad ha hecho muy buena mancuerna con todos. Y también después de Gerardo Suárez, ahora está Luis Antonio Asensio, que es el actual presidente. Y la verdad es que todas estas personas representan un grupo muy grande
de ingenieros melómanos. Ujú. Y durante los primeros años que yo estaba como director titular, no había una sola mujer en el consejo, ¿no? Porque, Ok. pues porque así era un poco la UNAM, o sea, incluso durante muchos años, pues había muy pocas mujeres en ingeniería en la UNAM, etcétera. Pero me da muchísimo gusto que ahora tenemos un componente creciente y súper importante de mujeres y además dentro de lo más importante que es el Consejo Asesor, que donde está Gabriela Ortiz, la compositora de la que acabamos de hacer TENEC. Cierto. O sea que se está modernizando. Esta que la foto de la arriba a la izquierda es la foto del libro. Sí. Está a la derecha es Javier y Ajá. abajo está una versión de la orquesta que debe de ser como de hace 3 años, porque ahí veo algunas personas que se ven muy Las jóvenes ubique. y sí los ubico a todos. Y la sala aquí parece estar como colocada para un ensayo de Sí, conjunto pequeño, pero normalmente nuestros conciertos la llenamos. sí. Y a raíz del COVID, si tú ves cómo están en el borde ahí del escenario, esas como rejillas, Ujú. ahora están adentro, o sea, se colocó una extensión para permitir en un inicio que estuviera más espaciada la orquesta, Ujú. cosa que Ok, no necesariamente la estamos espaciando nosotros, pero se hizo un poquito más grande el escenario ok. con la curiosa situación de que el agregado, o sea, lo que no se ve aquí, Ajá. no parece que no soporta el peso del piano, o más bien que cuando se coloque el piano vibra ese agregado Ok, y entonces al solista le causa mucha desconfianza. Entonces claro. tenemos que hacer la orquesta para adentro, eso porque me han dicho personas que por qué en los conciertos de piano de las últimas 2 semanas hemos Ah, metido el ya. piano El a la piano orquesta, está más adentro, claro. es porque el El agregado agregado. Ujú. no soporta el El peso peso del piano. y vibra, ¿sí? O sea, no es que se Ok. vaya, no es A que se caer, vaya a caer, no, sino pero sí, que es una como caja que vibra. claro. Entonces, pero bueno, pues son las cosas que vamos viendo. Ahora, cuando se habla de la historia, pues, es muy interesante porque, o sea, uno podría decir, la facultad de ingeniería de una universidad es exactamente la facultad que no imagina uno que va a tener una orquesta, ¿no? Exacto. No te imaginas que va a ser la de cualquier otra, pero no esta. Pero la realidad es que, en mi experiencia, el público ingenieril o científico, junto con el público que se dedica a cuestiones médicas, es Ujú. un público súper fiel, Melómano, ¿verdad? súper melómano. Quizá es por el hecho de que son materias que te exigen estar siempre estudiando y Claro. que la misma naturaleza de la materia que han estudiado estas personas te obliga a estar siempre interesado en las novedades, ¿no? Sí, O sea, yo claro. mismo te lo puedo decir porque yo estudié ingeniería electrónica Ingeniería, claro. y estudié, y después todo lo que estudié básicamente se volvió obsoleto por el impresionante desarrollo de las computadoras, ¿no? Entonces, Claro. eh, eso mismo le puede pasar a un médico que descubre un cierto método para tratar algo que había tratado de manera diferente. O sea, los médicos, Claro. al igual que los ingenieros, Tienen que estarse y actualizando las otras, constantemente, ¿no? sí, sí, muchísimo, porque si no, estás totalmente obsoleto, ¿no? O sea, Claro. la misma semana pasada, pues hicimos una obra compuesta hace 3 años Ujú. y así, y la próxima vamos a estrenar una obra compuesta el año pasado. Entonces Ujú. no puedes decir, bueno, pues ya me sé las 9 sinfonías de Beethoven y ahí quedó, porque tampoco te las sabes. O sea, Claro. esto lo que es increíble de esto, que la gente lo puede relacionar un poco también con la literatura, si quieres, o con la pintura o cualquiera Ujú. de las bellas artes, pues no termina nunca, ni siquiera uno
realmente llega a comprender las cosas que tienen estas obras, y en el Claro. momento que comprendes algo más, te das cuenta que hay otro Que hay algo abismo más. más para allá. Entonces, sí es una, eh, digamos, una cosa increíble estudiar la música, y además yo con eso también quiero darle un homenaje muy especial a los fundadores, del cual aquí está Javier, Ujú. y también pues a todos los miembros del consejo y del patronato de minería, que durante tantos años pues, han sido fieles, y por eso tenemos un público propio, que estamos expandiendo. Es decir, este año incluso se han hecho esfuerzos, pues de manera muy diferente que otros años, para agregarle a la orquesta un público diferente, Ujú. sin quitar a nuestro público adorado de siempre, ¿no? Claro, claro. Mm. Y bueno, por ahí ponía justamente la fotografía del ingeniero Jiménez Espriu, porque yo no sabía, justo preparando el programa, que él fue el que instituyó la Feria del Libro de Minería y que tuvo que ver con la construcción de la Sala Nezahualcóyotl, además de con la conformación de la Orquesta Sinfónica de Minería, ¿no? Entonces, mucho que agradecerle al Ah. ingeniero. Sí, sí, pues sí, la verdad sí, son dos instituciones muy importantes, la Feria del Libro y la Orquesta de Minerías. Creo que son partes esenciales de la vida cultural de esta ciudad. Sí, totalmente. Oiga, y bueno, también quería preguntarle justo este tema de que la orquesta de minería toca, por ahí les decían que toca cuando las otras orquestas no tocan. ¿De qué orquestas vienen algunos de los elementos de? Vienen de una, yo diría que de las tres, o sea, de las tres orquestas principales de la ciudad, hay un número importante de elementos, o sea, de la UFUNAM, de la Filarmónica, de la Sinfónica Nacional. Así que pueda yo decir, hay una docena quizá de cada uno, Ok, más o menos. Después hay músicos que vienen de Jalisco, de Sinaloa, ok, algunos, y también hay músicos que vienen de otras. Bueno, perdón, omití la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, ok, y también la ópera, también, o sea, también tenemos miembros. Y también hay músicos que vienen de otras partes del mundo. Tenemos de Costa Rica, ok, de Venezuela, un número interesante de músicos, y de Estados Unidos, de Canadá. Y bueno, ya dentro de toda esta conformación, tenemos nacionalidades muy variadas, ¿no? diversos. Así que te pueda decir, pues México, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Venezuela, eh, Polonia, Rusia, Ucrania, Uf. sí, y hay más, ¿eh? Entonces, y sí, o sea, pero lo de que nada más toca en el verano es un poquito engañoso, porque la Sí, temporada ¿verdad? Porque, formal es en el verano, pero la orquesta toca conciertos que son bajo proyectos especiales en otros momentos. O sea, en el año justo anterior a la pandemia tuvimos un festival Mozart Haydn que fue muy bonito, ok, y teníamos pensado el año justo de la pandemia, y esa idea voló tristemente, hacer todas las sinfonías de Beethoven en una semana. uy, Eh, y entonces ese tipo de proyectos especiales los hace, y muy bien, Minería, además de una serie de conciertos navideños que tienen un éxito impresionante. ok, Eh, de estos conciertos también, o sea, también se hacen conciertos a veces de tipo popular, ujú, que no son para nada menos importantes y que tienen muchísimo éxito, que tienen un éxito también comercial y financiero, que nos permite invertir ese dinero en la temporada claro, de verano. claro. Eh, y bueno, pues crecientemente iremos haciendo proyectos especiales, porque la orquesta es muy buena y la organización es muy, eh,
pues muy de alto nivel, ¿no? Entonces, claro. si nuestros normales músicos no participan en un proyecto, participan algunos otros. Es decir, la familia es grande y gracias a Dios en la Ciudad de México hay una cantidad significativa de excelentes músicos y además nosotros como organización creemos en los jóvenes y participamos muchas veces en el desarrollo de estos jóvenes con becas Ujú. y pues con muchas cosas para motivar, ¿no? Entonces, también no solo está la temporada de verano, aunque sin duda, pues la temporada de verano es lo que más congrega al público, pero ahora Ujú. en septiembre me va a tocar a mí dirigir 2 de ellos. Vamos a hacer unos conciertos mexicanos que también ya tienen una tradición muy especial Ok, y que son conciertos que están pensados casi para ser dirigidos a diferentes facultades y eso, pero tienen muchísimo éxito y este año vamos a hacer un programa mexicano-venezolano, ok. eh, porque tenemos muchos músicos venezolanos y eh, ese interés, entonces eso va a ser en septiembre. Y Ok. en diciembre pronto se va a anunciar lo que serán los conciertos navideños. Que por ahí creo que invitó a Marta de Baile, ¿no? A que fuera Ajá. también parte de Bueno, de Marta estos ha sido, conciertos, o sea, Marta nos ha ayudado mucho este año a promocionar, a difundir, ¿verdad? a difundir, o sea, me invitó a mí a un programa y la verdad es que pues estuvo muy simpático y me Sí, la cayó pasaron muy bien, creo, ¿verdad? muy bien y pues ya nos hicimos cuates. O sea, yo la conocía poco por cuestiones familiares indirectas y conozco Okey. a su esposo desde hace muchísimos años. Okey. Y pues ya nos hicimos cuates y ahí al aire a ella y a Rebeca, que es A la que está, Rebeca Mangas. ellas se pusieron a cantar y lo hicieron tan bien que les dije, bueno, pues vamos a preparar algo con la orquesta para que canten eso mismo que quieran cantar con la orquesta y que también nos funcione para hacer un concierto Claro, que llame la atención a mucha gente, porque sabes lo que siempre nos pasa es que los conciertos que damos la gente piensa que hay que saber mucho para ir y la verdad es que pues, no, sino que se disfruta de manera muy directa y muy fácil y entonces también ese tipo de manera de promocionarse claro. creo que es muy importante. Bueno, pues, tú lo sabes. Entonces, pero en las orquestas hay veces que somos muy a la antigüita, ¿no? Pensamos que si se pone un anuncio en el periódico que nadie lee, eh, eso va a jalar gente y sí puede jalar cierta gente, pero tienes que hacer Claro, una campaña a todos los niveles, claro. incluido niveles como los millones de personas a los que llega el programa De de Marta. Marta de Es Baile, sí, claro. impresionante. Es un programa en donde durante 3 horas, creo que dura 3 horas, Sí, llegan, hablan de todos en el programa que a mí me invitaron. Inmediatamente sí, después vino un ginecólogo. sí, Entonces, pues, ¿qué tiene que ver lo que yo hago con, sí, con un ginecólogo? Pues nada, pero ahí ves un poco lo que ellas hacen y aprovechan el hecho de que tienen una audiencia impresionante sí, para difundir cosas buenas. Y a sí. nosotros esto nos ha permitido, por ejemplo, la semana de las sinfonías de Beethoven, no sabes cuánta gente vino gracias al hecho de que ellas nos ayudaron a patrocinar Sí, y a claro. ellas también les llega el feedback de que lo que hicimos estuvo bien, entonces ahí vas armando. Realmente lo que todos soñamos es en hacer que nuestro público crezca Ujú. y que se vaya diversificando en todos los sentidos, o sea, en En edad, todos. en todo, ¿no? Que no se piense que esto es para gente con cierta edad o con cierta capacidad económica o con Ujú. cierta cultura, que son conceptos que te sorprendería ver cuánta gente te dice, no, eso no es para mí, porque yo no crecí con eso, o porque no me sé vestir bien para eso. Claro. Y lo que yo en general digo es que yo no sé nada de cámara de cine y voy al cine, ¿no? Entonces, igual se disfruta y en la música, pues es impresionante
cómo hay experiencias en donde personas que nunca han estado en un concierto escuchan una obra como la Quinta de Beethoven y su vida les cambia. Sí, totalmente. Quiero pasar a algunos temas técnicos que por ahí le Sí, platicaba cuando le mandé el correo, pero antes sí. quería leer, escríbanos, por aquí Beatriz nos dice, qué honor platicar con el maestro, le mando un gran saludo y toda mi admiración por su carrera. Y Javier Urrutia dice, gran entrevista, es un placer escuchar a Carlos, nos ha tocado verlo dirigir, felicidades. Pues sí, Gracias, Sonia. este, y yo quería pasar justamente, por ahí le platicaba, que justo en esta temporada de la Orquesta Sinfónica de Minería fue mi primera sinfonía de Mahler que escuché en vivo y Ajá. la verdad sí fue algo espectacular. Quería tomar de ahí algunos temas para Sí, platicar con usted y también un poquito, pues, para platicar con el público, que siempre es bueno, pues, este tipo de retroalimentación. Y lo primero que me vino a la mente cuando vi a la orquesta, el tamaño de la orquesta para una sinfonía de Mahler, ¿cuántos son? sí, Para esta son quinta, ¿cuántos fueron? tantos. O sea, bueno, ahí mira qué buenas. La foto de la derecha es muy famosa, es Mahler. Pues más o menos en las épocas de la quinta, ¿eh? ¿Ah, Ahí sí? tengo 40 y tantos años. Sí. Okey. Lo que pasa es que Mahler exige muchos instrumentos, entonces exige más maderas, más metales y más percusiones que Beethoven, Ujú. por ejemplo. Entonces también tienes que tener más cuerdas. Sí. Entonces, si para la octava de Beethoven, por ejemplo, usaremos 50 músicos, Ujú. para la séptima quizás 60 músicos, para la de Mahler 100 músicos, más o 100 menos. músicos, Pero puede haber ni más, más ¿eh? ni menos. O sea, Mahler escribió una obra que es la octava sinfonía, que se llama La de los Mil, porque supuestamente se necesitaban 1000 personas entre el coro y tal No, para bueno. tocar. No se necesitan 1000, pero ese es un poco el mito de esa sinfonía. Y entonces Mahler es el que inicia, bueno, en realidad es Strauss, pero Strauss y Mahler inician estas obras monumentales para orquesta Monumentales. grande. Y curiosamente sí son espectaculares y eso, pero a veces ahí está el arte de un genio como Beethoven y uno como Mahler, es que no necesitas ese número enorme para comunicar esa grandeza, sino que con un número reducido de músicos también lo puedes hacer. Claro, claro. Y bueno, por ahí, justo escuchando el concierto que le decía, la verdad sí fue espectacular. Y yo lo había escuchado en CD, o en streaming, pero no causa lo que causa el escucharlo en vivo, ¿no? Y cuando lo escuchaba justamente, pues reflexionaba algunas cosas y una de ellas justamente era el por qué son grandes, pues estos compositores. Y yo veía la creatividad de la quinta de Mahler y es impresionante, ¿no? Todos los, por ahí le comentaba los pasajes, algunos pasajes, pues por demás que llaman la atención. Me llamó mucho la atención uno que era de puros violonchelos, nunca había visto eso, de puros Sí. violonchelos tocando un pasaje o terminando un movimiento con una nota, una sola nota del arpa, o la manera en que usa los metales, impresionante, ¿no? Y creo que es eso, la creatividad de, pues, que tenían estos genios, ¿no? Pues es interesante lo que dices porque primero demuestra que pones muy buena atención y segundo que te llega todo esto. Entonces, sí, eh, estos compositores por algo eran genios, ¿no? Y por algo se sigue tocando su música todo el tiempo, por esas cosas. Y esa obra tiene un movimiento que es el movimiento lento llamado adagietto, que usa solo cuerdas y arpa. Ujú. Y podría uno decir, bueno, pues qué lamentable, ¿no? Teniendo ahí todo el resto de la orquesta, los tienes ahí esperando durante 12 minutos sin tocar una nota, pero es un momento en donde se para el tiempo, ¿no? Ujú. En donde se comunica una combinación de paz y de una multitud de diferentes sentimientos con solo cuerdas y un arpa, ¿no? Pero ahí ves la diferencia, ¿no? Esa arpa no está tocando toda la sinfonía. Esa arpa toca en momentos muy puntuales y cuando toca cambia el sonido, ¿no? Sí, Es como cuando un chef, ¿no? Pues te da algo de comida y le importa
decirte que tal plato que para ti es una sopa que se ve verde, pues que en esa sopa hay reducción de no sé qué Sí. y de un chile que viene de la sierra de no sé dónde y que eso es lo que hace el plato y tú te lo comes y sabe muy rico, ¿no? Entonces, Ujú. ¿qué pasa? Que estos compositores usaban estos instrumentos y la combinación de ellos de una manera genial, ¿no? O sea, en el Sí. principio de la quinta de Mahler empieza con una trompeta y Sí. un solo fabuloso que tocó Jim Reddy de manera espectacular Sí. y después entra toda la orquesta con los platillos o sea, es un momento realmente impresionante, ¿no? Sí. Que algo que también me llamó la atención fue que justamente dio inicio sin que usted le diera pauta al trompetista, ¿no? Me di Es que, cuenta de eso, pero es que no se necesita porque es okey, un solo de trompeta okey, y si tú lo inicias, le estás quitando un poco de, pues, la magia que es que lo mm, empiece solo un músico. okey, Ahora, hay directores que lo inician dándoles la entrada, pero yo dándole la entrada. prefiero concentrarme y darle la oportunidad al trompetista de hacer lo suyo. Es un inicio monumental, pero también muy difícil. Sí. Entonces, a veces tú puedes decir, bueno, pues yo voy a respirar así o así, pero no hay, o sea, lo mejor es que el trompetista o la trompetista Dejarlo inicie como quiera. Ahora, hay trompetistas que prefieren que tú les des la entrada, la ¿no? entrada. Pero Jim Reddy, que es un grandísimo trompetista y además una persona con una experiencia enorme, eh, pues ni lo necesitaba ni lo necesitará y lo hizo de maravilla. O sea, esa es una obra que es un concierto de trompeta, igual que casi es un concierto de corno. Sí, ¿verdad? Sí, la trompeta y el corno son solistas en esa obra. Sí. Tiene más notas para la trompeta esa obra que casi cualquier concierto de trompeta. Okey, okey. Oye, y algo que también me llamó la atención fue, pues, la conformación de la orquesta, la disposición, y Ajá, sobre todo el ver al arpa ahí en medio de los chelos, ajá. eso sí me llamó la atención. Y lo que le quería preguntar es, si esa disposición la deja marcada el compositor, o cómo No, se da, porque no. generalmente el arpa está del lado izquierdo, O ¿no? sea, sí, pero incluso yo puse al arpa más adelante. O sea, Ajá. Sí, e generalmente está más atrás, ¿verdad? esta En foto es la una foto de una, o sea, la arpista está más atrás. Sí. Yo la puse como en el segundo atril de los chelos, Ujú, sí. ¿sí? Entonces, ¿por qué es? Porque el arpa va dando, va dando los chelos y los contrabajos en esa pieza tocan frecuentemente pizzicatos, que es Ujú. cuando uno jala la cuerda, Pellizcándolo. pellizca la cuerda sin el arco, y esos pizzicatos están emparentados con lo que hace el arpa. Entonces, tener al arpa Mm, así cerca ayuda muchísimo. okey, También okey. es posible tenerla en el sitio normal, ¿eh? No digo que eso sea, no es ni pedido por Mahler, ni creo que Mahler necesariamente lo hiciera, pero esas son cosas que por la práctica me van funcionando a mí. La Okey, primera vez que lo hice así fue cuando lo hice con Sinfónica Nacional en okey, 2019. Hicimos 3 veces esta obra y así lo puse y así me funcionó y pues te repito, como claro. vas aprendiendo qué hacer mejor y qué no volver a hacer bien, que no te salió. Y una de ellas es adelantar al arpa, que siempre tiene unas ciertas desventajas, porque Sí. cuando adelantas al arpa también en los otros momentos que toca el arpa le quitas un protagonismo en la parte de atrás de la sala, pero lo que hicimos esa vez fue doblar el arpa, o sea que había un arpista del otro lado de la orquesta atrás, que es en Okey, la localización normal de la sala, normal. de la Okey, del arpa, para los momentos que eran fuera de ese movimiento. O sea, te okey. digo, ahí, en todos los ensayos y en todos la planeación hay muchísimas cosas que haces antes. O sea, ahorita, por Ujú. ejemplo, hoy mismo, pues hemos estado viendo cómo vamos a colocar la orquesta para el concierto de piano, dónde vamos a colocar las maderas. Casi obra por obra tienes que cambiarle. Que tienes que cambiar. Okey, Ujú. interesante. Entonces, es el director el que porque he visto los violines incluso del otro lado, Sí, sí. diferentes disposiciones, ¿verdad?
Para obras como sinfonías de Haydn, incluso sinfonías de Beethoven, a veces te funciona tener los violines antifonales, o sea, los violines primeros y segundos, y eso está muy bien. Pero en este momento en donde estamos, digamos, regresando a tocar como orquesta, es un poquito más difícil cuando tienes los violines segundos separados de los primeros. Okay. Tienes ventajas, pero también desventajas. Entonces, para esta temporada llegamos a la decisión que era más seguro dejar en las sinfonías de Beethoven, que son sinfonías más tempranas, los violines primeros y segundos como normalmente los ponemos. Lo que muchos directores hacen diferente es poner a las violas afuera o los chelos adentro. Okay. Incluso esa foto que mostraste antes tiene las violas afuera. Okay. Pero esas son tradiciones que pueden tener ya sea directores que lo piden o orquestas que tienen la tradición de tocar con las violas afuera. ¿Y por qué? Porque el cello así está tocando de frente y el sonido del cello va directo. Pero bueno, Okay. mira, como dices, en gusto se rompe géneros. Entonces, Claro. hay orquestas que tocan con los cornos todos en una línea y que otras que tocan 2 y 2. Okay. Y o Okay. sea, Chicago Symphony toca 2 y 2 Mire. y toca muy bien. Y otras orquestas tocan 4 seguidos y con las trompetas y los trombones como si fueran en una línea. También Okay. influye en la sala. ¿Sí? En esta sala claro. nos ha funcionado mejor poner a los metales como una línea y Okay. adelantar un poquito a las maderas, ¿no? Y bueno, también por lo que es esta sala, o sea, si viste La Noche de los Mayas y el Ajá. guapango, llegamos con la percusión hasta atrás en Sí, medio, hasta atrás. con los timbales en medio. Sí. Y eso es un poquito más difícil para una semana normal porque tenemos que construir todo una, pues como templete de percusiones y además no todas las obras tienen tantas percusiones. Entonces a veces Claro. ponen los timbales a un lado. En las sinfonías de Beethoven, los timbales y las trompetas con cierta frecuencia son secciones que van juntas. Okay. Entonces, les gusta a ellos estar juntos para poder tocar juntos mejor, pero también cuando los pones en un lado las trompetas y en un lado los timbales, tienes un sonido diferente, como Okay. si tú pones en tu casa una bocina separada de otra, ¿no? Versus tenerlas así como como digo, cada quien le gusta diferente, ¿no? Yo voy viendo, es un justo medio entre lo que funciona para tocar juntos, lo que funciona auditivamente en la sala, Claro. también las preferencias de los músicos. Es importante escucharlos Claro. para saber si están a gusto, ¿no? O sea, Gabriela Jiménez, que es la timbalista El timbalista, que es tanto todo un fenómeno, ¿no? público, tiene mucha experiencia y o sea, yo le digo, oye, Gaby, pues tú como jefa de la sección de percusiones, pues tú decides dónde ponemos cada quien y para La Noche de los Mayas, que repito, es una obra, pues, que hemos hecho mucho, funciona poner a dos de ellos un poquito cerca del centro, porque son los que llevan el pulso en la parte improvisada y también el bombo que se llama en náhuatl huehuetl, que es un tambor grande, vertical. Es más, por aquí tengo una foto de uno, del que usamos. No sé si se va a ver esto. No se ve, ¿verdad? Un poquito más acá. Sí, sí se alcanza a ver. Sí. Okay. Es enorme, ¿verdad? Ese tambor, que es un tambor vertical, prehispánico, por cierto, o sea, este no es prehispánico verdaderamente, pero el origen del tambor es un tambor vertical, se llama huehuetl. En el caso de La Noche de los Mayas teníamos dos, teníamos uno que es mío y uno que es de la Orquesta del Politécnico. Y teníamos 3 güiros, que usamos también 3 güiros para el guapango, que eso es histórico y único. Sí. Y teníamos 2 teponastles, que son unos como tambores de madera con dos sonidos, y teníamos 4 para más variedad.
Teníamos un par de sonajas que me pareció increíble. Las sonajas son como las maracas, pero pánicas aquí de metal. Mil cosas. O sea, por eso cuando la gente va a oír una obra así, Sí. la verdad es que a mí me da mucho orgullo porque lo que están recibiendo no solo es una interpretación, la verdad es que de muy alto nivel por los músicos y por la experiencia que tienen, sino que también tienen un instrumental ahí impresionante. O sea, Sí. el chico que tocó el caracol, o sea, eso queda en la memoria para siempre, ¿no? Sí. O sea, ese Sí. caracol casualmente es mío. ¿Ah, sí? Y yo puedo tratar de tocar ese caracol y de ninguna manera voy a lograr lo que él logró, ¿no? Oh, Hacer impresionante. una melodía. Y todo eso creo que lo valora el público y valora lo que es pues un guapango tocado con una desbordante ilusión, ¿no? Y es Guapango reforzado, decía usted en el forzado, ensayo, ¿no? no, ese fue un guapango como como ponen a veces en las películas, el guapango 2.0, ¿no? O sea, como la versión 2. Sí, Y fue, o sea, me decían algunos, es que eso de tener 3 güeyes fue tan increíble que sí. ya cuando regresemos a la versión normal nos va a faltar, No ¿no? nos vas a ver lo mismo. Sí, Oiga, estamos llegando a la hora, pero le quería robar unos minutos sí, más, sí, unos 15, 20 minutos, porque tengo sí, algunos otros temas sí, claro, claro. que quería tocar. Quiero nada más leer lo que dice por aquí Patricia. Dice: el éxito del maestro Carlos Miguel es su sencillez, simpatía y su contacto con el público, tanto que luego no encuentro boletos. Felicidades por eso. Irma Ortega dice: siempre un gusto poder escucharte, Carlos Miguel, emocionante y muy emotivo esta temporada. Mi reconocimiento a todos quienes la hacen posible. Felicidades. Pues sí, Qué bonito muchas mensaje, gracias, felicidades. gracias. Y bueno, un tema que también le contaba ahí en el correo en donde yo lo invitaba, es esto que me llamó la atención, que sé que usted es zurdo, eh, y Sí, veo obviamente que toma la batuta del lado derecho, con la mano derecha. sí. Quería saber eso, ¿es algo, no se estila que haya directores zurdos? ¿O cómo es Eh, aquí el no, tema? sí, sí, los hay, pero es que, o sea, sí, sí, eh, o sea, en esta foto, digamos, en donde está aquí del lado derecho, Ujú, tengo una cara como muy seria. Ahí la batuta está del lado derecho ujú, y la batuta, o sea, si aquí, si voy a hacer un ejemplo, o sea, ujú. esta es la mano izquierda, esta es la mano derecha, ¿no? Sí, Entonces, para los músicos están viéndote periféricamente, ellos okey, no están mirándote directamente, sino que están viendo la batuta y por eso es la batuta. En realidad puedes no usar claro, batuta como estoy como ahí en el en el... centro. Entonces, ¿qué pasa? Que la batuta es una manera de que si tú mueves la mano así, se mueve así poquito, pero si Ujú, tienes una batuta se mueve mucho más claro, por tamaño, ¿no? Entonces, la batuta es una manera de llegar periféricamente y lo que pasa es que las convenciones de cómo se marcan los compases, eh, si yo voy, este es el uno para abajo, ujú. si yo voy para acá con el Ah, 2, claro. los músicos ya saben que va a ser un 4, ¿sí? O sea, saben que este es un Sí, 4 porque de aquí voy a ir para acá y para arriba y eso es 4. Pero si saben que si yo voy para acá, es un 3, ujú. ¿sí? Ah, Es okey. como un triángulo. Si tú lo haces con la mano izquierda, lo tienes Sí, que hacer al sí. revés. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Que eso funciona muy bien para un tenista, para un bateador, para un golfista, que puede ser hasta una ventaja competitiva, ¿no? Exacto. Hablábamos un poco de béisbol, Ujú. pues un bateador zurdo a veces puede volver loco a un pitcher, ¿no? Entonces, Sí, hay claro. bateadores que son a veces derechos y a veces zurdos, Ujú. según el pitcher. ¿Qué pasa? Que un director zurdo tendría que ir al revés y confundiría un poco a los músicos porque se confundirían de hacia dónde estás marcando. Claro. Todo es posible, porque también es posible marcar hacia el otro lado con la mano, pero es más incómodo.
Pues están acostumbrados los músicos a, Sí, pues a ver a un... ¿Y no ha habido, o sí ha habido algún director zurdo? no, seguramente sí. No, Sí. es que no lo sé porque tampoco es, o sea, lo que es dirigir una orquesta son cosas, hay directores que dirigen sí, casi sin mover las manos o moviéndolas Sí, mucho. sí, Hay muchas diferentes maneras de hacer las cosas y a cada quien le funciona una que otra. Lo que es sí. más interesante es lo de tocar el violín, por ejemplo, o un cello, Ah, al revés. Y eso yo lo he visto 2 veces. En el caso del violín, un violinista de la Orquesta de Jalapa de hace como unos 30 años, ok. y tenemos, o bueno, ya no puedo decir tenemos porque ya no estoy en la Sinfónica, La pero en Sinfónica la Nacional. Sinfónica Nacional hay un chelista llamado Jairo, que es muy, muy buen chelista y que en vez de tocar el chelo así, toca el chelo así. Ah, caray, ok. Entonces, eso, en realidad, pues eso es su problema, ¿no? O sea, mientras toque bien, pero eso inicialmente cuando él ganó la audición, me acuerdo que se expresó en la orquesta o algunos compañeras y compañeros chelistas expresaron la preocupación de que al estar al revés, pues iba el Mm, arco a chocar, ¿no? Iban a claro, los dos arcos chocar o cómo iba a ser posible compartir un atril si uno iba para un lado. ¿Sí me cierto. explico? O sea, es como Sí, si en una, claro. o sea, Sí, en un, ¿cómo se llama? Desfile militar en donde todos van así, pues uno va al revés, ¿no? Entonces, igual y le pega al de al lado, ¿no? Entonces, claro. pero como todo en la vida, Jairo y la sección se compenetraron muy bien, él se hace un poquito a un lado y tocan muy bien, y después te das cuenta que cosas así se vuelven también puntos de conversación del público. Ya viste al chelista que toca con la izquierda, igual Claro. que la gente te dice, ya viste, oye, la señora que toca los timbales es fantástica, ¿no? Sí, Y es muy todo un animada. espectáculo. O sea, esas cosas también son parte de lo que es una orquesta, ¿no? O sea, Sí, por eso, una de las cosas que hace que la Orquesta de Minería, la verdad, sea una orquesta única, son las ganas y el involucramiento de los músicos. sí. O sea, eso también es visual y también llama la atención al Se público. transmite, ¿no? Claro. O sea, los percusionistas que tocaron el fin de semana, además de tocar muy bien, pues había algunos que eran muy demostrativos, ¿no? Sí. Está Alma que toca, es una medio chaparrita que Ajá, no deja de sonreír, ¿no? sí, Entonces, ella, pues, da gusto verla, ¿no? No digo que a los demás no dé gusto, pero ella tiene una personalidad que sonríe. no, y Gaby, la timbalista que Y Gaby, baila, ese Gaby tiene un dominio increíble, porque bueno, también hay que decir que está tocando muy bien las notas, ¿no? sí, sí, Entonces, sí, eso, eso es importante. Y lo de la zurda y no del director quizá es menos importante porque claro, los músicos se acostumbrarían. Pero bueno, yo aprendí de esta manera y además yo claro. no soy un zurdo así tradicional que nada más puede hacer algo. O Más sea, bien yo ambidiestro. antes jugaba fútbol, ahora ya no, pero le pego con la derecha Ah, mire. y tenis también con la derecha. Ah, okey. Entonces soy un zurdo raro. O quizás soy un remanente de las generaciones que te decían que ciertas cosas tenías que hacerlas con la mano derecha, ¿no? O Con sea, la a mí derecha. solamente tuve un maestro de tenis que me dijo, tienes que jugar con la derecha y pues, ni modo, ¿no? A pesar de que ha habido zurdos Claro, muy buenísimos. buenos, McEnroe, ¿no? Sí, Uno de ellos. sí. Oiga, y bueno, también otra cosa que, bueno, y otra cosa que le quería preguntar es, vi en uno de los, según yo, uno de los movimientos de la Quinta de Mahler, según yo, todos los había dirigido con la batuta y uno de ellos fue sin Ah, batuta, ¿no? es el adagietto. Sí, ¿verdad? Fue Porque ese. todos los que tocan están ahí Ah, alrededor. muy cerca. Y además los Okey, movimientos no son tan, es un movimiento lento y entonces la batuta como que me sale sobrando. Igual podría haberla hecho con batuta. okey. O sea, a veces son cosas que es en el momento. La batuta también te restringe un poquito la expresividad de la Mm, mano, claro, aunque hay colegas míos que tienen una expresividad con la batuta envidiable, pues no es mi caso. Entonces, yo para ciertas cosas prefiero las manos porque me libera un poco.
pero después para las cosas de después, o sea, justo el movimiento después es un movimiento muy rítmico, y yo prefiero la batuta porque no tengo que estar dando golpes o sea, cuando tienes la batuta con esto, con este movimiento, ya es suficiente, ¿no? Claro. Cuando no la tienes, tienes que mover más la mano. Sí. Ok. Entonces se vuelve todo un poquito menos fácil, digamos. Muy bien. Pues muchas gracias por explicarnos eso. Y yo, para terminar con el tema de Mahler, le quería Sí. preguntar esto de que entiendo que Mahler fue de los primeros que pues prohibía que se aplaudiera entre cada movimiento, ¿no? Cosa que pues se ha seguido a través de los años. Y Ajá. bueno, para las personas que van por primera vez o que sí, que no acostumbran ir tanto, pues a veces se le sale por ahí un aplauso a mitad de, bueno, entre un movimiento y otro, ¿no? Y salió justamente en esta quinta de Mahler, y bueno, a muchos que van seguido a escuchar orquestas sinfónicas, pues como que les molesta un poco, ¿no? Y quería su opinión de esto, pues qué opina de que sí se aplauda o no se aplauda, y si distrae a lo mejor a los músicos o a usted. Mira, es que depende. O sea, primero, si nos vamos a la historia, o sea, cuando te dije que vienes preparado, o sea, yo no sabía esto que dices de mal. O sea, Ok, no tengo ni idea y me parece interesantísimo ok, oírlo. Eh, la realidad es que en tiempos de Haydn y en tiempos de Mozart y en tiempos de Beethoven, era absolutamente común que el público, si oía algo extraordinario, si algún movimiento le parecía extraordinario, aplaudiera. aplaudir. A tal punto que, o sea, vamos a irnos a las sinfonías de Haydn, que compuso 104. La relación de Haydn con el público es una relación muy diferente a la que podemos tener hoy. Ok, Que el público de hoy es un público que va un día al cine, un día al teatro, un día al fútbol, un día claro, a lo que sea a las luchas. y a las luchas y otro día a los conciertos. La música era parte de la vida y de lo que la gente comprendía. Entonces, cuando Haydn hacía algo formal que llamaba la atención, una modulación extraordinaria o un cambio en la arquitectura de una pieza, llamaba muchísimo la atención. Ok, O el hecho de que alguna pieza tuviera un tema extraordinariamente inusual, podía llamar muchísimo la atención y se sabe que el público aplaudía no solo después de ese movimiento, sino a veces durante el movimiento, durante. similar a lo que haría hoy un público en un concierto de jazz, Exacto. en donde si Sí, hay un gran solo del trombón, le aplaudes al trombón sí, y no claro. pasa nada, ¿no? Entonces, Sí. esto lo sabemos porque es históricamente sabido que, por ejemplo, que cuando se estrenó la sinfonía del, del reloj de Haydn, que tiene un Ujú. movimiento que va pum, 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 así, produjo tal interés que la gente aplaudió y pidió que se repitiera el movimiento. Ah, caray, ok. Es decir, que esa sinfonía se repitió un movimiento. Bueno, entonces, esto es verdadero, que no solo se aceptaba, sino que algunos compositores hubieran estado tremendamente tristes de que no les De que no aplaudieran les aplaudí. el movimiento. Bueno, entonces, es muy posible que en tiempos, como tú lo comentas, de Mahler, es decir, a finales del siglo XIX, en Ujú. donde la relación en donde lo que un compositor quería decir lo decía de una manera diferente. O sea, Mahler escribe sinfonías que no es que sean 4 movimientos o 5 movimientos o 3, sino que está contando una historia. Ok. Entonces, los movimientos están relacionados y la conexión entre cada movimiento relacionada. Entonces, evidentemente, lo ideal es no aplaudir, porque estás aplaudiendo, Se está interrumpiendo la historia. interrumpiendo la historia. Ok. Entonces, por eso, en ese caso, creo yo que sí es válido, pues, decir que el aplauso del público extemporáneo Ujú. puede ser molesto. Ok. Pero si exceptuamos esos movimientos, la efusividad del público le molesta solo
al otro parte del público Ujú. que se siente más sabio Exacto. y que quiere comprobar esa sabiduría con su reproche, ¿no? Sí, Yo sí. te puedo decir que no existe un solo músico de orquesta que yo conozca que no le moleste que el público calle a los demás. Mm, O sea, si por ejemplo tocamos la sexta de Tchaikovsky, tiene un tercer movimiento que es casi impensable no aplaudir después de él, ¿no? claro. Y estamos acostumbrados en la orquesta a eso. ¿A qué van a aplaudir? Y sí, sí, y aplaudió el público. Esa Claro, es una tradición, igual que es en el concierto de violín de Tchaikovsky, se le aplaude después del primer movimiento porque es tan espectacular, pero nadie claro. aplaude al final del segundo movimiento porque saben Mm, que con eso no termina, ¿no? claro. Entonces, la efusividad natural no solo, no solo no es mala, se agradece. Lo que no se agradece es cuando alguien aplaude porque está desconcentrado y porque hubo silencio y pues vamos a aplaudir. Porque lo que queremos es que el público esté involucrado en lo que hacemos. Claro. Yo lo que te diría es que sí hay ciertas convenciones que para el público melómano, los que van todo el tiempo, Ujú, acabas aprendiendo, bueno, pues que claro. el concierto Tchaikovsky tiene 3 movimientos y que está bien quizá para el día al principio, al final del primero, pero no tanto que no podamos seguir, ¿no? Entonces, Exacto. a veces lo que nos puede parecer es que hubiera personas que no saben que hay otros 2 movimientos. Exacto. Durante los ensayos de la sexta de Tchaikovsky, yo le dije a la orquesta, porque es otra obra que también hemos hecho bastante, les dije a la orquesta, oye, ¿no les ha pasado que cuando el público aplaude al final del tercer movimiento nos da unas ganas enormes ya de decir, el último movimiento es muy fuerte y muy triste? Okey. Le dije, mira, si la gente aplaude, ¿sabes qué? De plano, pues yo ya voy a decir gracias, ya nos vemos. Y tío, todo el mundo sabe que no es que lo estaba yo diciendo de broma, De broma, claro. pero como que hay convenciones que una vez que eres parte de público que va a la orquesta, pues vas aprendiendo, pero ¿cómo podemos nosotros como músicos, que lo que queremos es tener más público Exacto. y público más diverso y un público más joven, si además los castigamos porque Exacto. no vamos Se les reprime. no, no, entonces yo, o sea, como director a veces tienes que respetar un poco, pues el hecho de que todavía falta un movimiento y no voltearte y Sí, claro. sonreírle al público cuando va a haber un movimiento que habla de la muerte inmediatamente. Exacto. El siguiente compás es trágico. Y Sí, entonces, quizá cuando empezaba a dirigir, pues yo podría reírme porque no captaba eso. claro. Pero en el momento que se termina ese tercer movimiento, todos los que estamos ahí estamos mentalizados a lo que viene. A lo que viene. Y entonces no estamos sonriendo. Claro. En el concierto de Tchaikovsky sí, porque el violinista necesita reafinar o necesita hacer lo que sea, y el movimiento que viene después es una canción, se llama canzoneta, que quiere decir Okey, cancioncita, ¿no? Que no habla okey. de nada demasiado trágico, sino de pura Ni belleza. solemne ni nada. Entonces, Okey. incluso se puede hacer una broma con el público diciendo, pues quedan 2 movimientos y son bastante buenos, ¿no? Cosas así. Son Claro. cosas en donde vas un poco aprendiendo a cómo reaccionar. Curiosamente, en Bellas Artes, el público de los viernes por la noche tiende a aplaudir más entre los movimientos que el del domingo. Okey. No sé por qué. O sea, ya lo sabemos. Y Alguna no sé, extraña razón. sí. Entonces, hay veces cuando el público agradece, yo tampoco quiero ser maleducado, entonces me hago como que agradezco y punto, ¿no? Claro, Para que la gente pues sepa que apreciamos su entusiasmo, claro, pero también para que el otro sector del público pues sepa que estoy concentrado en lo claro, que viene, ¿no? Son claro. las cosas que vas aprendiendo, tampoco es que sean de vida o muerte, ¿no? Pero pues, las sinfonías de Mahler son muy serias experiencias, entonces Claro. lo que pasa entre los movimientos muchas veces sí influye mucho. Sí, claro, claro. Pues qué interesante. Yo nada más le quito tiempo para 2 temas Dime. rapidísimo, y uno es la Sí, Orquesta, Filarmónica de Luisiana, que sé que sí. para usted también es algo especial, y Oye, sé me que emocionó llegó. que pusiste tanto que le voy a tomar una foto, espérame. Ya sé que es poco usual esto, pero no, increíble.
Pues esto que pones aquí, bueno, te interrumpí. No, que usted llegó en un momento, pues, por Sí, demás difícil y ahí ha seguido. Platíquenos un poquito cómo llegó. bueno, las fotos de estas, la foto de arriba a la izquierda debe de ser en una zona que se llama Tremé, Ah, que es una de las zonas donde empezó el jazz, por cierto. sí, y que bueno, de una vez le adelanto. Sí, ¿Ha ándale. visto la Sí, serie? sí, porque conozco a todos esos. ¿Ah, sí? Sí, o sea, el No, que está impresionante tocando esa serie. trombón, que se llama Wendell Pierce, que para Ujú, quien vieron también la serie de una serie espectacular. esta Tremé, pero Wendell fue uno de los principales en una serie que se llama The Wire, Ujú, que trató sí, de Baltimore. Él no es trombonista, él es actor y es de Nueva Orleans. Pero si regresas a la foto anterior, ajá, o sea, esa es esta zona de aquí arriba. La foto de abajo es la foto de Downtown, ahí se ve el ujú, Superdome, sí, eh, donde ha habido más Super Bowls que en cualquier otro que en estadio. cualquier otro estadio, sí. Y aquí ves las carreteras que llegan a Downtown, cómo estaban. Y lo de arriba a la izquierda que me emociona verlo es el Orpheum, es la Exacto. sala que ahora toca la orquesta y que estaba pues así como la ves. Ujú, Y abajo es otra sala en donde regresamos al primer concierto, que es una sala en la Universidad de Tulane. exacto. Y esa sala que está ahí arriba, bueno, para decirte un poco la historia, o sea, yo firmé mi contrato una semana antes de lo que están viendo ahí. Sí, O sea, una exacto. semana antes del huracán Katrina. Ujú, Y cuando pasó el huracán Katrina, algunas personas se acordarán que hubo gente, sobre todo ciertos políticos del Partido Republicano en Estados Unidos, que decían que Nueva Orleans no tenía sentido económico ni geográfico y que ujú. no había que apoyar su regreso. Y para mí, como mexicano, que es impensable, o sea, incluso un año después de este huracán hubo un huracán que, que, que golpeó Tabasco Ujú, y en mucho menos tiempo se reconstruyó Villahermosa y lo primero que reconstruyeron fue su teatro y las iglesias. ujú, Eh, y Nueva Orleans, a los 4 años de lo que estás viendo abajo, ujú. ganó el Super Bowl. Sí, exacto. Y los Santos, sobre todo encabezados por Drew Brees y todo ese glorioso equipo y Sean Payton, que se acaba de retirar, ganaron el Super Bowl. Y Ujú, eso fue realmente como una enorme motivación para toda la ciudad. claro. Y la orquesta que se llama Louisiana Philharmonic, que toca en ese teatro que está ahí arriba, que ahora está rehecho bellísimamente y que es Sí, una joya acústica. La orquesta, evidentemente en un diferente nivel, pero también se volvió muy rápido una de los bastiones de esperanza de la ciudad. de la ciudad. Estuvimos durante casi 10 años, ¿no? Como 8 años itinerantes, tocando Itinerantes, ¿verdad? en diferentes iglesias. Y cuando regresamos al Orpheum, pues fue una gran celebración en donde tocamos la segunda sinfonía de Mahler. Entonces, a mí me ha tocado vivir cosas en Nueva Orleans fuertísimas, Sí, no solo Katrina, sino también después otras cosas muy fuertes. Y aprendes que las ciudades que tienen historia, que tienen cultura, que tienen tradiciones y donde importa la familia y donde importan las celebraciones, salen de estas. sí. Por eso yo siempre he dicho que Nueva Orleans es una ciudad latinoamericana, porque tiene una relación con la comida Sí, muy, muy, muy nuestra, con la música también, con la religión, ujú. incluso con otras cosas en donde se emparenta más con el La lado, gastronomía también, ¿no? pero también con el lado africano de Latinoamérica. O sea, Es que si tiene tú ves, influencias no, varias, es ¿no? La ciudad es impresionante. increíble. O sea, tiene influencia española, francesa,
alemana, italiana, Africana. irlandesa, africana fuertísimo y finalmente también afrocaribeña, o sea, directamente de inmigrantes del Caribe. Y todo ese que llaman gumbo es lo que comes, esta sopa que le metes todo, que los brasileños llaman feijoada, que Claro. es la típica sopa que preparas al final de la semana con todas las sobras y ahí le metes todo. Y eso que se llama gumbo, eso también es así la conformación social de la ciudad, en donde, en donde hay multirracial. Esa es una ciudad muy mixta, más que las Sí, demás de Estados Unidos, y en donde la relación entre las razas es un poco diferente. Tensiones hay siempre, ¿no? Pero sí. pues yo estuve en Mardi Gras este año, mi hermano vive ahora ahí, entonces fui para que él viviera eso, que es El algo, desfile. sí, que es una locura, ¿no? Y Sí, de gran tradición. Ahí te das cuenta que todo el mundo convive un día y que la religión es una excelente excusa para hacer todo un carnaval, ¿no? sí, Yo había estado ya en el carnaval de Veracruz y bueno, pues el carnaval de Veracruz también es impactante, pero lo de Nueva Orleans es que impacta la sí. vida de la ciudad todo el año, porque todo Todo el el año año. está alrededor de las cofradías y de esto. Exacto. Para la gente que ha ido a la Semana Santa en Sevilla, es una cosa muy similar, o sea, es una combinación de efervescencia religiosa y de comunidad social y de también, eh, ¿cómo se llama? Y de también tradiciones, ¿no? La Guelaguetza Sí, es otro ejemplo. exacto. Entonces, los que no sabemos los intríngulis de esas fiestas, siempre las simplificamos, ¿no? Sí, El turista, el turista piensa, sigues ahí, ¿verdad? aquí estoy, aquí estoy. No sé por qué desapareciste de mi pantalla, Caray. No, aquí pero estoy, aquí estoy. ya que es algo de mi computadora, pero sí, el que lo ve de fuera lo simplifica. Sí, Parece que es un día en donde todo el mundo se emborracha y en realidad sí. es un día No, enormemente importante. sí, sí, hasta mítico, ¿no? Es algo que a la ciudad le da mucho. Y Sí, justamente también, pues es muy famoso Nueva Orleans por el jazz, sí, pero la música en general es importantísima de muchos géneros, ¿no? sí. Es Muy que, importante. es que el jazz o sea, el jazz en realidad no se sabe si muy posiblemente nació ahí en uno de Ujú, esos sitios donde eh, se dice que nació en una plaza que se llama sí, Congo Square. que está Eh, cerrada, creo que ahora, ¿no? sí, sí, Pero sí, dicen que ahí nació. pero dicen que ahí nació porque ahí iban a tocar los esclavos negros Ujú, y iban con sus tambores y esas cosas y ahí supuestamente inició el jazz. Pero hay gente que dice que también inició en algunos otros lugares. La realidad es que inició en muchos lugares y en uno de esos en Nueva Orleans. Y Nueva Orleans es, digamos que durante muchísimos años fue el bastión ujú, del tipo de jazz que se llama Dixie exacto. o del jazz con gente como Louis Armstrong, eh, entre muchísimos otros. Pero después, con estos increíbles años, los últimos 50 años sobre todo, ha habido en Nueva Orleans una inmigración Ujú, multiétnica que ha hecho que Nueva Orleans se ha vuelto uno de los sitios más interesantes para la música latina, sí, para la música experimental y para el hip hop y para algún tipo de música que es muy, muy peculiar que se llama bounce, okey, que tiene su exponente en una señor que se llama Big Freedia. Eh, okey, es una cosa que hay que verlo, ¿no? Se llama bounce. Es como un hip hop acelerado eh, okey, impresionante. Y eso sí claramente nace ahí en los últimos 15 años. Y hoy hay una efervescencia de nuevas bandas eh, okey, que son, que utilizan una combinación de la música, por ejemplo, hay una banda con la que yo he participado que se llama Tank and the Bangas, que fue okey, nominada Tank como tanque, ajá, y fue nominada a Best New Band para los Grammys el año pasado. ¿Grammys? Okey, Sí.
Y no digamos el mayor, o sea, hay tantas bandas, pero Sí, regresando a Tank and the Bangers, ellos utilizan un mix entre hip hop, pero también usando música que se llama Zydeco, que es la música de los inmigrantes franceses, ok. de los bayous que están a un lado de, entonces a veces también cantan en francés. No, bueno. Eh, es impresionante porque sale de los lugares más insospechados, salen genios musicales que a veces ni siquiera saben leer música, pero que tienen una capacidad increíble Sí. creativa. Y cuando esa capacidad creativa, ese talento se une con la preparación, es decir, cuando tienen una preparación académica, se Sí, vuelve grandes, ¿no? Y ese sería el caso de Wynton, por ejemplo. Wynton Marsalis exacto. es emanado de una familia de músicos, pero él fue a Juilliard y Ujú. de ahí para el Real, como Ya dicen. explotó. Sí. Que todo eso que dice de los músicos de diferentes géneros se ve en la serie de Tremé, ¿no? Que La recomendamos serie Tremé ampliamente. está bonita. Yo como la vi, eran pocos años después de Katrina. Sí. A mí me acababa siempre pegando mucho porque hay varias personas que participaron ahí Mm, conozco en persona. ok. Kermit Ruffins, un trompetista. Ujú. Y bueno, como lo que cuentan ahí es muy real y a veces muy dramático, Sí. me daba una combinación Ok. de alegría y tristeza Tristeza, fuertísima. claro. Está Sí. muy bien hecha, está hecha por Simon, no sé cómo se llama el primer nombre de ese cuate, pero Sí. que ha hecho series muy buenas. Es más, creo que es el mismo que hizo The De The Wire. Wire, sí, según O yo es sea, el The mismo. Wire Sí. habla un poco de lo que es la ciudad, la ciudad de Baltimore con Ujú. su parte de crimen, ¿no? Exacto. Y si recuerdas, cada temporada es un tipo de crimen diferente. Sí. Treme se adentra dentro de esa tradición Ujú. musical, pero también del voodoo Exacto. no sé si te acuerdas, había un personaje muy Sí. fuerte. Sí. Es que sea un Mardi Gras Indian, que es Sí. El papá del trompetista, creo, el ¿no? papá del trompetista, Sí. claro. Sí, sí, sí. Como realmente Nueva Orleans es una ciudad muy dramática, o sea, pasan cosas muy alegres junto con cosas muy tristes. O sea, Ujú. es una ciudad en donde hay mucho crimen, en donde hay Sí. muchos problemas urbanos y en donde se codea la pobreza con la riqueza, Ujú. muy al estilo, al triste estilo de nuestros países latinoamericanos, la verdad. Sí. Entonces es una ciudad en donde se vive intensamente la vida, no es poco común toparse con alguna situación desagradable, ¿no? O sea, Ujú. pero también comes muy bien Sí. y mucho. Y además, si te gusta la música, sobre todo el jazz, tienes amplísimas oportunidades de ver eso y de vivirlo. Hace poco mi esposa estuvo con invitados ahí y los llevó a Preservation Hall, que es un, no es un bar de jazz porque no se sirve de tomar, es un Ok. sitio en donde se oye jazz diferente cada día y a ella le tocó el Día de los Viejitos, o sea, de la banda que se llama Preservation Hall Ok. misma, de la edad promedio es 80 y tantos años. Ok. Y eso es una experiencia que hay que, o Ha sea, de ser. sí, cuesta $5 entrar y quedarte de pie, Ok. 25 sentarte y 40 sentarte hasta adelante. Ok. O sea, para Y todos durante una hora los y media bolsillos. nada de comer, nada de tomar, no es, o sea, los sitios de 40 es una silla de madera sin, sin parte Sin de atrás. cojín, ¿no? Sí. Ah, sin Entonces, parte de atrás. son no sé, como, ya sabes, como en los colegios en donde ves un Sí. partido de fútbol y que no hay Como gradas, bancas, ¿no? como Como. Ujú. bancas, nada elegante, o sea, todas las paredes están Nada pretencioso.
Nada, nada. Y el ambiente es un ambiente realmente de ir a oír música y te juro que ahí he visto unas cosas increíbles y además va gente de todo el mundo Sí. y como reverenciando ese tipo de música. Y puede haber lugares así también en Nueva York y seguramente los hay muchos en Chicago y en todas Aparte partes, tiene un sabor muy especial ahí, ¿no? pero ese sabor y el hecho de que siga manteniéndose eh, La tradición. la tradición y que puedas oírlo por $5. O sea, Sí. increíble. Interesantísimo, Nuevo Orleans. Y justo se liga a nuestro último tema que ya con eso terminamos, que es, ay, déjeme, voy al otro, su afición por los deportes. Y justo por los Santos de Nueva Orleans, ¿no? Y bueno, Sí. varios deportes que le gustan. Ajá. Platíquenos un poquito cómo empezó toda esta afición. Bueno, aquí estoy con mi hija Ceci. Eh, lo que pasa es que ahí estamos en una suite que está justo en la yarda 50. Okey. Ahí ves que está la yarda 50 justo Sí, del sí. lado. Y ese es el Superdomo que es un domo, o sea, está cerrado. Ujú, ujú. Y la razón es que en Nueva Orleans llueve mucho o hace mucho calor, entonces es Sí. un domo cerrado, caben 110,000 personas y adentro es un hervidero de sonido impresionante. O sea, realmente tienes que llevar, porque lo que hacen es que para los que les gusta el fútbol americano, para los que no les gusta el fútbol americano, lo que voy a decir ahora es incomprensible, pero para los que no es comprensible, o sea, hay la defensa y la ofensiva, ¿no? Ajá, A veces está la defensiva de un equipo y la ofensiva del otro y claro. al revés en otros momentos. Cuando está la defensiva del equipo de Nueva Orleans en el terreno y la ofensiva del otro Del equipo equipo, contrario, claro. el sonido es ensordecedor. O sea, ¿por qué? Porque quieren que no Distraer, se ¿no? Al distraer y que no se puedan comunicar las jugadas en el campo. claro, claro. Y entonces, o sea, parte de eso, la diferencia entre este estadio que estás viendo, que es el Superdomo, y el estadio de los Cowboys, que no Ujú. conozco, eh, es que aquí la gente va disfrazada. O sea, Cierto. para cualquiera que se meta ahorita al internet, que busque la palabra papa, Pope, ¿no? Pope en el Superdome, Ah, claro. es que todos los partidos van 3 personas disfrazadas de De papas. papas, ¿Sí? sí. Entonces, esas personas son tan parte de eso como puede ser la señora que va disfrazada de otra cosa. Y también hay que saber que durante muchísimos años, este equipo, el del equipo de los Santos, fue un equipo malísimo. Sí, Y después de Katrina se volvió buenísimo. sí, Entonces, cierto. a mí me tocaron todos los años buenísimos y estoy aquí con mi hija viendo. Y entonces por eso ahora le voy a los Santos y yo creo que le iré siempre a los Santos por las cosas que viví. Yo Y que aquí en entiendo que México conoció a Drew Brees, ¿no? sí, porque nos dio un donativo a la Mm, orquesta. Tipazo, ¿eh? O sea, un sí, cuate ¿verdad? normal, ahora es comentarista Ujú. y es un tipo inteligente, padre de familia. Sí. O sea, yo en México crecí en la época que el Cruz Azul fue tricampeón. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que soy Aquí del lo Cruz tengo, mire. Azul, sí, pero lo voy a decir así, yo creo que mis correligionarios me van a entender. Yo soy del Cruz Azul, aunque gane, Aunque gane. que perdió 4-0, creo que esta semana, pero, o Sí, sea, en los años que fue tricampeón, que fue en los 70s, yo me sabía la alineación entera, empezando por Miguel Marín Miguel hasta Marín. Horacio López Salgado, que era el centro delantero, el número 10. Y después el Cruz Azul nos ha dejado con las ganas. Creo que fue campeón Aunque ganó hace poco. sí, pero es que como ahora tienen medios torneos, yo Sí, ya no sé exacto. quién gana qué, pero el Cruz Azul de esas épocas que jugaba en el Azteca y que tenía ese grandísimo portero argentino que falleció Ujú. y unos El jugadores, Superman Marín. Superman Marín, sí. Pues yo le voy al Cruz Azul y al Monterrey, porque Okey. hace unos años en Monterrey. Y o sea, me gustan todos los deportes. En realidad, con mi hijo, tengo un hijo de 12 años, hablamos mucho de deportes
Y nuestra última afición ahora es el hockey. Ok. Pero tengo un problema, que no me sé las reglas. Pero ese problema es un muy buen problema porque tampoco me sabía las reglas bien Claro, del fútbol americano antes de ver los partidos hay ahí. que aprenderlas ahora. Ahora hay que aprenderlas, entonces son complicadas, pero es que ahora voy a empezar a ser director de la orquesta de North Carolina, que es en Ah, claro, Raleigh, que tiene un muy buen equipo de hockey, de hockey. se llama los Hurricanes. Mm, Y pues yo nunca había ido así muy bien a ver hockey, ahí se puede ver muy bien. Es para cualquiera que lo ha visto, me dirá que no exagero, es el deporte más rápido que puede haber. O sí. sea, van a unas velocidades No, el y pot, no, yo no lo alcanzo a ver. no lo alcanzas a ver. A veces hay goles y no Sí, los ves, ¿no? exacto. Me gusta mucho esa parte como muy de adrenalina y de ver cómo patinan, ¿no? Sí. Hasta los árbitros, ¿no? Entonces son increíbles. Pero también me he aficionado mucho al básquetbol de la NBA, que a mí se me hacen los atletas Mm, más completos. sí, Es impresionantes. súper emotivo verlos eh, en acción. Y en Nueva Orleans hay un equipo que no ha sido necesariamente tan bueno, pero que ha tenido algunos jugadores excelentes que después, por razones financieras, tienen que vender, pero que han sido jugadores como Anthony Davis, que Mm, lo vimos desde su inicio, Chris Paul, gente así, y ahora tienen uno que se llama Zion Williamson, que es un portento. Ver gente así, que son chavitos, que tienen sí, una habilidad espectacular, no sabes a mí cómo me distrae de lo que yo hago, porque pues es un poco como el polo opuesto, ¿me sí, explico? claro. O sea, en realidad, para lo que yo hago, mientras más años tengas y más experiencia, mejor vas haciendo las cosas. Sí, Para ellos, mientras claro, más es al joven, revés. es al revés y ya son veteranos Veteranos. y a los 30 años ya están hablando de que se retiren, ¿no? Ese es el polo opuesto de la música. A los 30 años Sí, estás realmente empezando, ¿no? llegando apenas a sí, Eh, sí, sí. a mí los deportes me parece una cosa fabulosa. Evidentemente crecí con el fútbol soccer y siempre seré de fútbol soccer, pero eh, estos otros deportes vistos en persona me parecen Sí, súper, súper emotivos me da mucho gusto ver que hacen partidos en México de la NFL y de la NBA y sobre sí, todo lo que me da muchísimo gusto es ver cómo se llenan y se qué llenan, sí. afición hay en México. Ujú, Este, sí, de- y yo creo que quizá nos toque ver, esperemos, el día que ya sea la NFL o la NBA tengan algún equipo de México. alguna franquicia en Porque México, ¿no? sí, Sí, porque, o sea, es igual de fácil llegar a México de lo que puede ser llegar a Toronto, sí, ¿no? exacto. Desde Los Ángeles a Toronto es mucho más lejos. Sí. Ojalá haya eso. No sé si va a ser como que en béisbol no he visto que siquiera quieran venir, o sea, no, nunca he visto que haya un Por ahí partido, en algún momento ¿sí? los Padres y los Dodgers, sí, por ahí como Pero, que quisieron hicieron juegos, pero creo que sí no se ha sabido de que quieran. pero que valían para el torneo. Creo que sí hubo un Sí. par por ahí que sí valieron. Sí, creo que sí. O sea, En Monterrey creo que es ajá, sí, porque digo, aquí hay grandes, grandes peloteros, ¿no? Digo, sobre todo en béisbol, sí, no, México buenísimos. Sí, podría claro. ser súper competitivo. Ujú. Creo que en básquetbol estaría más difícil la cosa, pero ya sabes que los equipos no necesariamente necesitan tener gente local, sino que más Sí, bien tienen exacto. un arraigo, pero vienen de todas partes del mundo. Sí. Y yo creo que sí, ese es otro Que equipo que entiendo que, fíjese, yo le voy también a Cruz sí, Azul y a los Red Sox. Fuimos compañeros del mismo dolor mucho tiempo. Los mucho, 2 tardaron mucho tiempo sí. en ser campeones, pero Pero cuando entiendo fueron campeones, qué bonito, ¿no? qué bonito se sintió, exacto. Me imagino que usted también se aficionó cuando estudió por allá, Sí, a es los que Red yo estuve Sox. 2 años en Boston y Ujú, como mi papá también estudió en Boston, ya le tenía gusto. Y lo que pasa con el equipo de Boston es que tiene un campo que tiene mucha personalidad, que es de los viejos
se llaman diamantes los estadios Sí, de los viejos diamantes, con una pared enorme que le llaman el monstruo el verde. monstruo verde. Entonces, en ese estadio es muy difícil, no me acuerdo si es el jardín izquierdo, pero El es izquierdo, muy, sí. sí, es muy difícil pegar Lo jonrón voy a del poner. lado izquierdo, Aquí lo tengo, porque mire. ah, mira qué Creo que padre. no se ve, pero Sí, sí, sí se ve, sí se ve. aquí está el Y Fenway Park. lo fabuloso de Fenway Park es que está insertado adentro de la ciudad. Ujú. O sea, está en una zona, es como si el Azteca estuviera en Polanco, haz de cuenta, Sí, ¿no? cierto. O en Lanzures, así, está en una zona en donde parte es más popular y parte es también parte elegante de la ciudad. Entonces, tiene muchísimo arraigo ese equipo y los partidos son muy fáciles de llegar. Si estás Ujú. estudiando en la ciudad, tienen boletos de $5 para, o sea, están lejísimos, pero pues, igual se ve. Sí, La sí, sí, primera sí. vez que vi un partido en un buen asiento fue ya a estas edades en donde me puedo dar ese lujo, pero cuando estás de joven, te Atrás. ponen en el lugar más lejano y como muchas veces los partidos acaban siendo menos divertidos de lo que crees, Sí. pues le acabas dando más importancia a la cerveza, ¿no? Al partido. Y entiendo que allá también se movía mucho en bicicleta, ¿no? Sí, sí, bicicleta para mí siempre ha sido. Y que ha sido por mucho De tiempo. hecho, este verano tenía el deseo de hacerlo, pero he andado un poquito mal de la espalda, entonces le tengo miedo a la bicicleta. Pero en Nueva Orleans voy por todos lados en ¿Ah, bicicleta. sí? Ahí iba por todos lados. Incluso los últimos meses he estado yendo a Bellas Artes en ¿Ah, bicicleta. sí? Sí. Ok. Ahí sí son más tiempo, es hora y media, Sí. pero divertido. Estuve yendo a Bellas Artes diario durante 3 semanas, ida y vuelta, y En ahí bicicleta. en bicicleta. Qué La bien. diferencia es que en México, no estoy criticando, pero está muy bien que haya muchos lugares para bicicleta, pero los usan también personas Sí, personas, claro, que van caminando, ¿no? que van O con sus caminando perros. con sus carritos o los basureros, y entonces eso creo que es peligroso. Sí. Y entonces acabas haciéndote un lado por donde están los coches. Pero bueno, a mí las bicicletas me parece algo súper sano. Yo creo que es la manera del futuro de hacer que las ciudades no sean infiernos, ¿no? Y a Nueva Orleans es muy fácil moverse en bicicleta porque es tan plano. Sí, claro. Nunca te cansas. Aquí en la Ciudad de México el problema es cuando tienes que ir a lugares que Sí, un poco subes. más, claro. Si subes hacia las lomas, No, bueno, ahí sí está ahí un poco es. complicado. Sí. Maestro, pues muchísimas gracias. No sabe el gusto que me Oye, da. Un Omar, qué placer. buena entrevista, pero además venías más que documentado. Y qué bárbaro, qué No, bárbaro. no. Yo siempre digo que hay que estar a la altura de los invitados. No, pues, no, pues aquí me superaste por mucho. Te No, lo le agradezco. agradezco, no sabe cuánto. Y más porque está ocupadísimo. Un honor, un placer platicar con usted. Y más también, escuchaba una entrevista que le hicieron el día del ensayo, Ajá, y usted decía que le gusta mucho aprender cosas nuevas, sí, escuchar, incluso decía por ahí a doctores, sí. y justo este programa se hizo por eso, justamente para platicar, O sea, a para veces tener conversaciones interesantes. Dígame, ¿sabes? dígame. ¿Sabes a quién deberías entrevistar si no lo has hecho ya? Al doctor Ajá. Moreno. ¿Moreno? Sí, que es el señor, es el doctor eh, em, que durante toda la pandemia era el más informado. Sigue siendo, él está en el ABC, pero ha sido como un portavoz bien importante sobre lo que realmente es la pandemia. El Ok, doctor Moreno. ok, Y ok, muy, lo voy a muy, entrevistar. muy famoso, o sea, seguramente si lo entrevistas vas a tener. ¿Qué especialidad tiene? Él es, ¿De él debe ser, otorrinolaringólogo o algo así? no, de los doctores que se especializan en infecciones, Ah, ok, no sé cómo se llama, pero ok. tú ponle doctor Moreno y vas a ver Doctor Moreno. que que es un tipo, o sea, durante los meses duros de la pandemia,
yo creo que era imposible hablar con él. Ahora sería muy interesante hablar con él, Sí, sí, lo voy a buscar. la realidad de lo que pasa. Él escribe una columna semanal también en la Reforma Ok, y habla un poco sobre pues, la situación real de las cosas. ok, Porque ya sabes que como en todo, pues hay realidad y mito, ¿no? Y él además fue para muchas familias la salvación, ¿no? O ok, sea, muy, muy bueno. ok, Este, digo, porque me parece que es súper relevante. Yo le tengo un agradecimiento increíble a toda esa gente que mucha dio su vida y ujú, muchísima gente se entregó durante meses con un riesgo sí, enorme. enorme, Mientras todos estábamos ahí guardados, ellos estaban jugándosela sin saber nada, o sea, sin saber sí, si se iban a infectar de una u otra manera, y muchos de ellos se infectaron sí. y fallecieron, ¿no? Ese es como un saldo pendiente que tenemos todos con Como que se nuestros, nos olvida a veces, ¿verdad? Después de es que es algunos muy fácil meses. que se te olvide, ¿no? Sí, Igual que es muy fácil que olvidemos a estos sacerdotes mártires que dieron su vida en Chihuahua, ¿no? O en sea, Chihuahua. es tristísimo que todavía no se haya hecho justicia y que no se hable de esto en los periódicos, ¿no? Sí, O sea, no podemos normalizar algo así porque entonces, ¿cómo podemos olvidar estas personas que llevaban décadas de su vida dando su tiempo y su vida por los demás, independientemente de la religión, sí, de la y que acabaron pagando con su vida, ¿no? O sea, sí, a mí eso, por un lado me entristece, pero por otro lado me motiva. claro, Cuando empezó la temporada de minería, el, porque es la primera temporada para mí que en donde he hecho todo, o sea, todos los sí, ensayos y todos los conciertos, y digo, salvando las diferencias y con todo respeto, dije, yo dedico el trabajo de este verano en memoria de estos señores, porque, o sea, qué no lo bien. puedo hacer públicamente Sí, porque claro, la UNAM además es un sitio en donde hay que tener mucho cuidado con lo que se sí, dice públicamente, sí, 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 pero, o sea, mi esfuerzo pues es nada comparado con lo que estas personas hacían todos los días, porque además el sacerdote que me casó a mí, que nos ujú, casó a mi esposa y a mí fue Javier Ávila, el Pato okey. Ávila, fue el que después le hicieron todas las entrevistas. Otra Okey, persona okey, interesantísima para entrevistar. okey, Increíble, es un sacerdote que habla rarámuri, que okey. está en la sierra, ¿Cómo se llama? Perdón. Javier Ávila. Javier Ávila. Sí, lo Lo vamos a buscar. entrevistaron muchísimo, lo entrevistó López Dóriga en una entrevista súper fuerte, ¿no? En donde dijo las cosas como tenían que ser. Javier Ávila él es jesuita, como sus colegas Ujú, que perdieron la vida, que perdieron la vida. y es un tipo entregado a las comunidades, pero que además se ha dedicado a dar misa eh, a gente que no pueda salir de su casa. Javier, Okey, Javier Ávila es Javier un Ávila. tipo además de una enorme sensibilidad y cultura, eh, y él vive en Krill, ahí Ah, en allá, y te digo, conoce a los tarahumaras, habla rarámuri, está dedicado a eso, y son los que yo llamo los héroes anónimos de nuestro país. Él se volvió personaje más conocido debido a que dijo las cosas como son cuando pasó esto, y cuando que pasó esto. fue la persona a la que entrevistaron los medios, Okey, y un poco también, o sea, dio a conocer una realidad que se vive ahí, ¿no? Que el exacto, crimen organizado está floreciendo ahí, tristemente, tristemente. sin que se haga justicia. Híjole, pues sí, desafortunadamente se están viviendo también No esas quería cuestiones. terminar la entrevista así, No, pero es una parte también, pues ¿no? Sí. es parte de la realidad. Y bueno, yo quiero nada más leer los últimos mensajes. Por aquí dice Otón y Julieta, dice, esperamos los conciertos navideños. Viviana Arrevillaga, saludos desde California.
Un saludote a Viviana. Juliana Giordano, saludos. Beatriz Valles, aquí estamos. César Tobar, que es mi hermano y que es gran aficionado que ahorita está en Kansas, y es gran aficionado al béisbol, dice 10 juegos oficiales de temporada regular de las ligas mayores en México, todos en Monterrey. ¿Ah, Un sí? saludo desde Kansas City, dice. Sí, 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 sí. Kansas Fueron City en... tiene un excelente equipo de fútbol americano, ¿eh? Sí. A Sí. ver si finalmente, bueno, yo creo que es de los buenos ahorita. Sí, de los rivales a vencer, Sí, junto con Buffalo, yo creo, esta temporada. sí, sí, sí. Buffalo, yo creo que ¿Qué también va tal a el estar partido de Buffalo contra quién contra fue? Kansas, justamente. Sí, ¿no? Sí, los 2 últimos minutos, Sí, impresionante. sí. Yo creo que ese fue el juego de miles, de muchas temporadas de los mejores. Dicen que por ahí de la década. Sí, 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 no, un juegazo, partidazo. Y dice Patricia Tobar, que es mi prima, nos están viendo aquí todos mis familiares, que es infectólogo, el doctor que infectólogo. Perdón, esa es la palabra que. Se llama Francisco Moreno, perdón. Francisco Doctor Moreno, Francisco Moreno. Paco Moreno. Paco Moreno, lo vamos a O buscar. sea, tu prima, la que te dijo que es infectólogo, Sí, seguramente te va a decir lo importante que es. ok. Pues Y muchas gracias, tío. cuando la entrevistes, te darás cuenta que vale la pena. Ojalá pueda, y si lo entrevistas, me avisas para ver Sí, ese. yo le aviso. Muchas gracias por estas recomendaciones, ya tomé nota, los voy a buscar y gracias por el tiempo, de verdad, muchas No, gracias me por el tiempo y divertí por todo mucho. lo que hace. Te agradezco mucho y pues aquí nos estamos viendo. Vamos a estar muy pendientes de lo que falta de la temporada y de todo lo que haga, como dicen por acá, los conciertos navideños y los mexicanos, ¿no? Que Sí, en septiembre se harán. Pues muchas gracias, mucho éxito no. y pues lo seguimos por ahí. Que esté Hecho. muy bien, cuídese Muchas mucho. gracias. A Igualmente. usted, muy bien, bye Adiós. bye. Adiós. Adiós.